Hoy en el video, horrores desvelados, la oscura verdad detrás de la quinta campana. Exploramos en español los aterradores secretos de esta misteriosa campana. No te equivoques, la gran tribulación será el período más angustioso en la historia de la humanidad. Durante ese tiempo, Dios permitirá que las órdenes demoníacas, que antes estaban restringidas, desciendan a la tierra como una serie de gaviotas destructivas. Estas imágenes del Apocalipsis no son como las imágenes naturales. Devoraron las plantas y también atacaron a los hombres. Durante esos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Esta plaga demoníaca volará como gafanhotos, correrá como caballos y tendrá aplicadas dolorosas, viendo como las terribles consecuencias del pecado humano. No hay duda de que algo extremadamente catastrófico está a punto de suceder en la tierra. Bienvenido y estimado en los 20 años. Hoy te presentamos un estudio profundo de la Biblia sobre la quinta trompeta del Apocalipsis. Antes de sumergirnos en este tema, no olvides registrarte en nuestro canal y activar el conjunto de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Comenzamos con una peste negra, la pandemia de la peste bubónica, pero devastadora en la historia de la humanidad, que asoló Eurasia en el siglo XIV y tuvo su ápice entre 1347 y 1353. Es difícil estimar el número de muertos, pero los modelos contemporáneos sugieren que entre 80 y 200 millones de vidas se perdieron en Eurasia y África del Norte, afectando entre el 30% y el 60% de la población europea. Una teoría más aceptada sobre el origen de la peste sugiere que fue causada por una variante de la bacteria y la Yersinia pestis. Los síntomas más comunes incluyen el surgimiento de nódulos bubónicos seguidos de una infección septicémica o neumónica. La peste negra probablemente se originó en África Central o Oriental, desde donde viajó por la ruta de seda hasta llegar a Crimea en 1347. De ahí, se cree que fue transportada por pulgas que vivían en ratas negras a bordo de barcos mercantes genoveses. Se extendió por el Mediterráneo, llegando a África, Asia Occidental y el resto de Europa a través de la Constantinopla, Sicilia y la península italiana. Una vez en tierra, la propagación de la peste negra fue ampliamente realizada por humanos. Esta plaga causó enormes trastornos religiosos, sociales y económicos, con profundos impactos en la historia de Europa. En ese momento, muchos lo vieron como un acto de Dios, y no estaban completamente equivocados. Dios creó al hombre y a toda la creación de tal manera que el pecado se aprovechó de la misma, trayendo ese tipo de consecuencias. En cierto sentido, esta fue la primera forma en que Dios juzgó al mundo, llamando la atención de los hombres sobre la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Desafortunadamente, en lugar de arrepentirse, muchos hombres blasfeman contra Dios. Si su corazón se endurece, los lleva a buscar culpables de sus tristes situaciones. La historia nos muestra que las consecuencias sociales de la peste negra fueron extensas y rápidas. A los judíos se les ha acusado a menudo de causar una epidemia por medio de la intoxicación de pozos, lo que ha llevado a los pogroms y a la extinción local de muchas comunidades judías. Esto nos muestra que siempre existe una capacidad latente de hacer mucho más mal que lo que realmente hace. Desafortunadamente, hemos tenido muchas ocasiones para comprobar esto sobre la vida y ontamos. Pero Dios está en constante envejecimiento, no permitiendo que el hombre desarrolle todo el potencial de maldad que tiene dentro de sí, colocando en él la libertad. De lo contrario, este mundo sería un lugar insoportable. Sin embargo, en la gran tribulación, Dios quitará lo que hoy le queda al hombre. Permitirá que el hombre manifieste toda su maldad, y hará que este mundo sufra un juicio mucho más severo que la peste negra por su pecado.
Y como veremos cuando comienzan esos juicios, la gente deseará la muerte. Más aún, ella huirá de ellos, evidenciando como terribles consecuencias que el pecado trae a la tierra. No hay duda de que estamos hablando de algo extremadamente grave. Nos encontramos en Apocalipsis con juicios que afectarán directamente o a los humanos. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 9. El quinto ángel tocó su trompeta y vio una estrella caída del cielo hacia la tierra. A esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo, y ella abrió el pozo del abismo. Subió humo del pozo, como el humo de un gran horno. El sol y el ar escurecerán debido al humo del pozo. De humo salieron las gaviotas sobre la tierra, y se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Se les ordenó no dañar la cosecha de la tierra, ni ninguna hierba verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen la cosa de Dios en sus testículos. Y se les permitió no matarlos, sino atormentarlos durante 5 meses. Y el tormento era como el tormento de un escorpión cuando se levanta a un hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. La apariencia de los 2 gafanotos era similar a la de los caballos preparados para la guerra, con la cabeza como coronada, como parecida a oro, y sus rostros eran como los de hombres. Tenía el cabello como el cabello de una mujer, idéntico a los dientes de un león. Tenía armaduras como armaduras de hierro, y el ruido de sus asas era como el estrondo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenía una cola similar a las de los escorpiones y también de los ferroenes, y en sus caudas había el poder de perjudicar a los hombres durante 5 meses. Y sobre ellos había un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión, o el primer, allá pasó. Supongo que después de estas cosas, ven 2 asmas. Mis queridos, si volvemos al capítulo anterior, veremos que bajo el juicio de la primera trompeta, como los árboles y la rehoba fueron consumidos por granizo, fuego y sangre. Luego, como las criaturas no Mario, los barcos, fueron destruidos por el impacto de una gran masa en llamas venidas del espacio exterior. Cuando la tercera trompeta sonó, una estrella cayó del cielo y fue envenenada como agua fresca del mundo. Después, los procesos de generación de energía del sol y de las estrellas se redujeron por algún tiempo. Pero ahora, a partir de la quinta trompeta, el crecimiento de los juicios en la tierra introduce la primera A. Veamos lo que dice el relato bíblico. El quinto ángel tocaba la trompeta, y vi una estrella que caía del cielo hacia la tierra, y se le ligó la llave del pozo del abismo. Los eventos que ocurren alrededor de la quinta trompeta reciben una explicación considerable, lo que implica que este es el paso más importante en el juicio progresivo y cada vez mayor de Dios sobre la tierra. Y como vemos, el juicio de la quinta trompeta fue iniciado por una estrella que cayó del cielo hacia la tierra. Se ha debatido mucho sobre la identidad de esta estrella, que a menudo se refiere como un cuerpo celeste, pero también puede referirse a seres inteligentes, normalmente ángeles. Y es más probable que tengamos que entender esto en esta ocasión, ya que se dice que se le dio la llave del pozo del abismo, lo que implica necesariamente que se trata de un ser con personalidad. Por lo tanto, como en ocasiones anteriores, es más razonable pensar en un ángel de Dios, al que una vez más se le ha delegado la autoridad para administrar parte de los juicios de Dios. Esto se confirma por el hecho de que, más tarde, Dios le devolverá la llave del abismo a un ángel para que pueda encerrar a Satanás allí durante 1000 años. Sigamos leyendo el versículo 2, y abrimos el pozo del abismo, y subimos el humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire oscurecieron el humo del pozo.
Queridos oyentes, como veremos en breve, el abismo es un lugar donde muchos ángeles caídos son mantenidos bajo el control de Dios mientras esperamos su juicio. Esto es confirmado por otros fragmentos de las Escrituras, como en Judas 16 y en Pedro 24. Sin embargo, es importante notar que no todos los ángeles caídos están allí durante su ministerio en la tierra. El Señor Jesucristo encontró a muchas personas demonizadas. Un caso que llama particularmente la atención es el endemoniado Gadareno, que estaba poseído por una legión de demonios. Estos, al encontrarse con el Señor, prefieren ser enviados a un grupo de cerdos que a un abismo. Esto probablemente indica que el abismo es un lugar de tormento para ellos. Sin embargo, es diferente al lago de fuego, donde se llevará a cabo su tormento definitivo y eterno, junto a los hombres que se negaron a creer en Dios. El Señor le dio autoridad a este ángel para que abriese las puertas del abismo, permitiendo que todos los seres malignos allí detenidos fueran liberados para actuar en la tierra. Esta será una invasión demoníaca, cuyo efecto sobre la humanidad será mucho peor que si todos los prisioneros de nuestras cadenas fueran liberados de una vez. La primera señal de esto fue cuando el ángel abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, cubriendo un mundo de oscuridad. El sol y el cielo escurecerán. Esto me recuerda la escena de Sodoma y Gomorra, cuando Lot miró hacia esas ciudades y vio subir del suelo un humo como el de un horno. Y de ese humo salieron gaviotas sobre la tierra y se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Estos demonios son simbolizados aquí como terribles gafanhotos. La devastación y el terror que una plaga de gafanhotos puede causar eran temidos en el mundo antiguo antes de la existencia de pesticidas. Los fogones se agrupan por millones formando nubes que bloquean el sol, y cuando se parten no dejan nada verde, como si un incendio hubiera pasado por el área local. Pero estas gaviotas del Apocalipsis no son naturales. Evitan como plantas y atacan a los hombres de la manera en que los escorpiones hacen. Esta es una representación visual de las órdenes demoníacas que serán liberadas sobre la tierra. Aunque el ataque de estos demonios sea terrible, seguirán bajo el control de Dios, y se les ordenó que no hicieran daño a la cosecha de la tierra, ni a ninguna planta verde ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen la cosa de Dios en sus cabezas. Durante la primera trompeta, los árboles y la rehoba fueron consumidos por granizo, fuego y sangre. Ahora, en la quinta trompeta, vemos que la vegetación de la tierra será vaciada por un tiempo mientras intenta recuperarse. Por lo tanto, la misión de los demonios de la Gafanhotos será selectiva, alcanzando solo a aquellos hombres que no tienen la cosa de Dios. Esto incluye no perjudicar a los 144,000 evangelistas de Dios, ni a los demás creyentes que se convertirán durante la gran tribulación. Los creyentes estarán protegidos durante ese período, así como el Señor protegió a Israel de los efectos de las plagas y las plagas. Y se les dijo que no los matábamos, sino que los atormentábamos durante 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando se abre un hombre. Esto me recuerda al caso de Job, a quien Satanás puede atacar, pero solo hasta donde Dios lo permita. Aquí se nos dice que los hombres solo serán atormentados durante 5 meses o 150 días. Por lo general, Juan no revela la duración exacta de cada uno de estos juicios, pero en este caso, especifica un límite para la magnitud de la destrucción que los demonios pueden causar. Las víctimas de la muerte por una picadura de escorpión, pero a menudo se quedan con una piel negra y azul y se convulsionan debido al veneno que ataca o el sistema nervioso central. ¿Qué podría ser peor que millones de gaviotas poseídas por demonios, lanzándose como mosquitos? Así que estos incrédulos serán atormentados, pero no muertos. La razón de este juicio es lógica. Si los hombres eligieron seguir a Satanás en su rebelión contra Dios, ahora experimentarán cómo serán tratados por él.
y sus demonios. Podemos pensar en la crueldad que el hombre puede ejercer sobre aquellos que están sobre su dominio. Tenemos ejemplos de grandes dictadores que cometieron genocidios o incluso en personas que abusan de niños, mujeres o vulnerables. ¿Cuánto sufrimiento pueden causar los hombres a otros hombres? Pero lo que este pasaje de la Escritura nos dice seguir es que es mucho peor caer en manos de estos poderosos demonios. Aquí se hablará de un sufrimiento infligido sobrenaturalmente. Veamos qué dice el relato bíblico. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Durante esos días, los perdidos buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Una plaga demoníaca que se aburrirá como gafanotos. Correrá como caballos y picará. No es de extrañar que los incrédulos busquen la muerte. Normalmente, la agonía y el malestar de una picadura de discorpio duran varios días. Pero esta vez el dolor soportable durará 5 meses. Si pueden escapar del dolor, intentarán suicidarse, pero fracasarán, ya que la muerte les huirá. No habrá escapatoria, como las armas fallarán. Las facciones escaparán de sus manos y los venenos perderán su fuerza. Se les obligará a soportar el tormento. Será como el infierno en la tierra. La intención de este juicio es darnos una visión preliminar de lo que será, en última instancia, el infierno, una descripción precisa del estado eterno de las almas que irán al infierno como consecuencia de su rechazo a arrepentirse y creer en Cristo. Ahora, la humanidad seguramente ya sabrá que el Mesías está en el cielo, así como los creyentes que fueron arrebatados y martirizados, y también los santos ángeles que fueron vistos volando por los cielos. Sabrán que la ira del Cordero está dirigida contra ellos, pero seguirán odiando a Dios, eligiendo a Satanás en lugar de a Él. El Señor nos permitirá experimentar una comunión directa con sus futuros compañeros en el lago de fuego. Vamos a continuar con el relato bíblico. El aspecto de 2 gafanhotos era similar a los caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Su rostro era como el de un hombre. Su cabello era como el de una mujer. Y sus dientes eran como los dientes de un león. Pongamos las armaduras como armaduras de hierro. El ruido de sus asas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Entonces caldas como los discorpiones y también los ferrosos. Y en sus caldas tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí, toda la escena es de una crueldad antinatural e impresionante. Juan parece estar buscando palabras capaces de describir esa visión angustiosa para sus lectores, para indicar que estaba usando símbolos para describir las imágenes de la gafanotos. En cuanto al aspecto de estas gafas demoníacas, a partir de la descripción que Juan nos hace, es evidente que tienen una gran capacidad para destruir. Las coronas sobre sus cabezas pueden simbolizar la victoria y el dominio, sugiriendo que estas criaturas ejercerán poder sobre los hombres. Tal vez, cuando se menciona como coronas, la Escritura quiere decir que ese poder, aunque aparente, está realmente sujeto al poder soberano de Dios. Sus rostros como rostros humanos pueden indicar que poseen atributos típicos de los seres humanos, como la inteligencia o la voluntad, o el hecho de tener el cabello de una mujer puede sugerir cierta belleza o gloria, considerando que en la Biblia, el cabello es la gloria de la mujer. Tal vez, incluso en medio de su aspecto aterrador, tenga cierta capacidad de seducción. Sus dientes como dilezones destacan la ferocidad de su carácter y el poder destructivo que poseen. Armados con corazas de hierro se presentan como un ejército invencible, perfectamente preparado para el combate. Los hombres no podrán resistir a estas criaturas, o el ruido de sus asas.
como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, no solo produce terror y pánico, sino que también sugieren un número innumerable de estos gafanotos demoníacos, como si fueran una verdadera plaga. Tienen caldas, como los escorpiones, también como los ferrosos, y en esas caldas poseen el poder de perjudicar a los hombres durante 5 meses. La combinación de la rapidez y la decisión de un caballo en batalla, la sagacidad de un hombre, o el atractivo de una mujer, la fuerza y el coraje de un león, la voracidad de un gavión y el veneno de un escorpión, componen un ser terriblemente aterrador que es imposible de resistir o enfrentar. Están liderados por un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Polión. Esto es un indicio más de que estas criaturas no son meros gafanotos literales. La palabra de Dios en Proverbios, capítulos 30.27, nos dice que las gaviotas no tienen rey, sino que todas ellas se dan en grupos. Sin embargo, estos extraños gafanotos realmente tienen un rey sobre ellos. Este rey es el ángel caído del abismo, llamado Abadón en hebreo y Polión en griego, ambos nombres significando destruidor. No podemos determinar definitivamente si este personaje es Satanás, pero lo que está claro es que, al igual que los gaviones destruyen todo en su camino, este ángel del abismo y sus ejércitos demoníacos harán lo mismo que las personas que no tienen lo que es de Dios. La primera era ya pasó, y aquí estamos todavía 2 años después de esta. Puede ser que, una vez que hayan pasado los 5 meses de tormento de las picaduras de los 2 gafanos, el hombre se olvide rápidamente y piense que lo peor ya pasó, pero eso sería un terrible error. El juicio de la 5ª trompeta es solo la primera de una serie de 3. Y lo peor de todo es que los otros 2 son mucho peores que el primero. Al llegar a este punto, Dios no da un descanso al hombre, y sus juicios continúan en una secuencia temporal y sin interrupción. Hermanos, lo que se acerca a la tierra es algo extremadamente catastrófico. Es cierto que Dios es un Dios de amor, pero las Sagradas Escrituras también nos dicen que Dios es un fuego consumidor. Ahora no estamos en el tiempo de la gracia, por lo que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios sin ningún impedimento. Pero este tiempo de gracia se acabará. Por lo tanto, amigo, voy a vender los terribles juicios que vendrán sobre la tierra. Corremos para Dios mientras tengamos tiempo. En eso estaremos seguros, porque sería muy triste pasar por esos juicios de la gran tribulación. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la siguiente.